Muy bien. Mientras, ubíquese en Segunda de Pedro. Les doy un premio al que me diga cuántos capítulos tiene Segunda de Pedro. ¿Cuánto tiene ya, po? Vamos, vamos. Segunda de Pedro está casi al final, por si acaso. Antes de... Tiene 3 capítulos. ¿Tiene 3 capítulos? Sí. Súper. Vamos a ir sumando con estrellitas, ¿ya? Tiene una estrellita el David. Y si se dan cuenta, son bien cortitas. Primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Y Judas cuánto tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Judas? ¿Cuál? ¿Judas? Judas. 1. Bien. Ninguno porque Pero no. el Señor. No sale el número. No. No sale el número. En tu Biblia no salen los números. Ya, muy bien. Ahí ubíquese mientras para hablar en segunda de Pedro. Ya, vamos a ver en qué consiste compartir. Pero hay que iniciar la presentación. Ya. ¿Ustedes han jugado al verdadero y falso? ¿O al reto verdad? ¿O mentira y verdad? ¿Algo así? Yo jugaba uno parecido. ¿Cuál era? ¿Verdad o reto? Ese. Ok. Sí, este sí. Hoy día vamos a ver qué tan verdadero o tan falso, ¿cierto? Por así decirlo, en este mundo en el que vivimos nosotros. Ya no quiero adelantarme mucho, pero vamos a ver qué tan verdadero o falso de qué tan verdadero o falso nos estamos rodeando cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que quiero que... no, avanza acá. Avanza acá. Ahí sí. Miren, hemos ido estudiando las epístolas generales. Yo no sé si ustedes las conocen, ¿ya? ¿Qué otro tipo de epístolas conocen ustedes? ¿Chicos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿4, 3, 2, 1? ¿Ninguna? Universales, ¿o no? No, pues es la misma. No, esas son las epístolas generales. ¿Cuáles son las epístolas carcelarias, chiquillos? Las de Pablo, me imagino. Las de Pablo, sí, que obviamente el contexto fue que la escribió estando ahí prisionero, ¿ya? Pero hoy nos vamos a saltar un... Están las pastorales también. Están las pastorales también. ¿Ya? Pero nos vamos a saltar a las epístolas generales, ¿ya? Y curiosamente se le llama también epístolas católicas. ¿Tú sabes por qué? No sabía. ¿Alguien sabe por qué le llaman también las epístolas católicas? Por universales. Muy bien. Ahí sí. Otra estrellita, súper. Ya. Daniel es maestro, no sabe. No importa, pero igual, pues, aporta en la Igual clase. quiero aprender. Denle la oportunidad, estamos todos aprendiendo. Muy bien. Están las epístolas generales, ¿ya? Entonces aquí estamos encontrando a Hebreo, Santiago, a todo lo que es Pedro, ¿cierto? A Juan y Judas, ¿ya? Son cortitos, saltando Hebreo y Santiago, todo lo que es Pedro, Juan y Judas son epístolas bien cortitas, de 3, 4 o 1, ya en este caso en Judas, son capítulos bien cortitos, ¿ya? Pero yo quiero llevarlo a que es una epístola, y aquí en el griego y en el latín se pronuncian, ¿cómo se pronuncian? ¿Tío Nico? Epístola en el griego, en el Sí, latín. ajá. Epistolem. Ya, es que tú estás estudiando No, estoy estudiando hebreo ya. hebreo, ya, pero idiomas. Idiomas. ¿Ya? Y obviamente en el latín se pronuncia, no sé si epístola, no sé cómo se pronunciará, pero... Epistolem, pongámosle. Sí, no, Ya. tal cual. ¿Ya? Pero se define como una carta, ¿ya? Nosotros estamos en el set estudiando, así que entre paréntesis igual los invitamos cuando ustedes ya puedan estudiar, ingresen al set, es muy bueno, nosotros estamos estudiando las epístolas carcelarias,
¿ya? Pero aquí nos daba referencia a cómo obviamente se escriben, en qué contexto, ¿ya? Y es súper importante a cuando nosotros le llamamos epístola, ¿ya? Pero se refiere a una carta, tal cual, ¿ya? ¿Usted ha escrito alguna vez una carta? Ya, pues, ¿cómo han escrito una carta, Vane? ¿Una carta de amor? ¿Una carta de amistad? Me encanta misa. Nah. Una esquela. Una esquela. ¡Oh, qué antiguo! Una esquela. Nadie sabe aquí de qué no son las esquelas o de qué se trata. Se cayó algo. ¡Ay, sí, guático! Con olor así. ¡Ay, qué bonita! Ok, pero toda carta tiene un formato, ¿ya? Y obviamente esto se da en el Nuevo Testamento. Era curioso porque el Señor también tomó esta cultura, ya que se daba mucho en ese entonces, de enviar cartas, ya por el rey o que gobernaba en ese entonces, se daba mucho en ese contexto ya cultural. Entonces el Señor tomó esta misma cultura, por así decirlo, y Pablo, ¿cierto?, partió escribiendo estas cartas estando preso, y también estos autores también en las epístolas generales, ¿ya? Toda carta, sí, tiene un saludo, un cuerpo y una despedida, ¿cierto? Donde el saludo va presentándose el autor o el destinatario también, ¿ya? El cuerpo habla de la doctrina y la exhortación, ¿ya? Y en esta parte del cuerpo, o qué es lo que se está enseñando, chicos, lo primero es que se enseña, ¿ya? Y después, ¿ya?, se exhorta, o qué es lo que tienen que hacer, en otras palabras, ¿ya? ¿Puedo hacer un aporte? ¿Sí? Que en algunas Biblias la sociedad bíblica le coloca al saludo salutación, ¿ya? Claro. Por si acaso. Y la despedida a veces le colocan doxología. Entonces son términos como bien puntuales, pero se refieren a lo mismo por si acaso alguna vez los ven. Por si lo ven por ahí. Y también obviamente hay una despedida, ¿ya? Obviamente o se despide al grupo, ¿ya? En general, porque estas son epístolas generales, no va para un destinatario propiamente, tal como era Pablo ya en sus cartas, sino que aquí va en general como a todo el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y obviamente cuando se despide también hay una bendición final. Si ustedes se van a segunda de Pedro, el primer capítulo dice, Simón Pedro, ya autor, ¿cierto?, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, ¿cierto?, Jesucristo, una fe igual preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Hay un autor, ¿cierto?, y hay destinatarios, por así decirlo. Y así que, obviamente, después viene lo que es toda la doctrina y la exhortación. Lo importante de nosotros es saber enseñar y cómo enseñar. Y así eran estas cartas, ¿ya? Y obviamente al final hay una despedida. Si ustedes se van a segunda de Pedro, solamente tomando esta carta ya, porque todas tienen el mismo formato, por así decirlo, en el último versículo dice, antes bien, creced en la gracia, el conocimiento, ¿cierto? A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el 17 ahí más o menos ya hace como una despedida. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, cargáis de vuestra firmeza y todo. Pero hace una despedida, ¿ya? Y una bendición para obviamente, aquellos destinatarios, ¿ya? Es para que más o menos nos contextualicemos de qué se trata y de qué vamos a entrar en el tema, ¿ya? No sé si se dan cuenta aquí, pero, por ejemplo, hay un lobo disfrazado de oveja y tiene una Biblia, supuestamente un maletín en la mano, y ahí le está pidiendo a lo mejor dinero a la otra ovejita. Ya, vemos a lo mejor abajo a un líder guiando, ¿cierto?, a algunas personas, pero con los ojos vendados. ¿Será que estará ocultando algo? Y arriba, no sé si alcanzan a ver, pero ahí hay un lobo ahí, ¿cierto?, diciendo algo en particular. Ya, créanme, no es importante lo que ustedes crean mientras sean sinceros. ¿Ya? ¿Será correcto eso? ¿La Biblia dice eso? ¿Es verdadero o es falso? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día, chicos. El tema de hoy se habla, que vamos a conversar, dice, resiste a los falsos maestros, ¿ya?
aquellos que buscan su propio bien, aquellos que intentan dar vuelta a algunos textos bíblicos para beneficio de su iglesia, para beneficio a lo mejor propio, ya la Biblia lo habla también. Entonces es importante saber, ¿cierto?, en este sentido cuando estamos hablando de esos falsos maestros. ¿Ya? En 2 de Pedro 1, del 10 al 11, ¿ya? Dice así. Vámonos, chicos, ahí a la Biblia porque vamos a ir avanzando con algunos textos de 2 de Pedro, ¿ya? Todas estas epístolas... ¿Cómo que? Todas estas epístolas generales, ¿ya? Tienen un mismo mensaje, ¿ya? Y tiene que ver con esto también, sobre aquellas falsas doctrinas, falsos maestros, aquellas, como te dije la palabra anoche, por la apostasía. Apostasía. ¿Ya? Por el tema de la apostasía, todos saben lo que es la apostasía, ¿cierto? Es renegar contra la fe, ¿ya? Y eso ocurre mucho cuando, obviamente, las personas no han conocido la verdad, ¿ya? Y para eso, obviamente, estamos nosotros. Y en 2 de Pedro dice, 10-11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aquí vamos a analizar un poquito el texto, ¿ya? Abajo es otra versión, ¿ya? Pero quise a lo mejor llevarlos para que podamos entender un poquito más. Si se dan cuenta, yo he destacado algunas palabras. Y dice, por lo cual, hermanos, ¿ya? Y abajo dice, amados hermanos. Por tanto, procurad, ¿ya? Por tanto, esfuércense por comprobar, ¿ya? Si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Como forman parte de los que Dios, ¿ya? O sea, nuestra vocación y nuestra elección. ¿Cuál es nuestra vocación y nuestra elección, chicos? ¿Saben más o menos de lo que estamos hablando en ese contexto? Nuestra vocación y elección. Nico, ¿alguna idea? La vocación se tiende a lo que yo me dedico con pasión. ¿Ya? Nuestra vocación en este caso está hablando del contexto de hablar de la gracia y la misericordia de Dios. Y de la verdad de Dios, ¿cierto? De buscar siempre la verdad. Y nuestra elección siempre fue, ¿cierto? Decidir por Cristo, ¿ya? Porque haciendo estas cosas, buscando la verdad y siguiendo a Cristo, no caeréis jamás, ¿ya? Y abajo dice, y forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Entonces dice, hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Ya? El 11, entonces, y de esta manera, Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, bueno, claramente ahí considerando que es otra versión, la NTV, ¿ya? La de arriba es la Reina Valera. Entonces, pero es para que nos quedara un poquito más claro. Pero el Señor nos dice, así que chicos, esfuércense por comprobar de que lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, ya de lo que hemos escogido, ya de lo que estamos haciendo en el día a día, ya comprueben que realmente son cosas de Dios, ya que le pertenecen a Dios, porque el llamado fue para estar con Él, buscar su verdad, ya porque hemos escogido la verdad en Jesucristo. Amén. Ay, me pasé. Entonces, hoy día, ¿cómo vamos a reconocer esos falsos maestros? ¿Cómo vamos a resistir a la falsa enseñanza? ¿Y cómo ayudar a los nuevos creyentes? Yo no sé si alguno de los que está aquí presente ha podido escuchar o ha podido ver o se ha dado cuenta o ha estado en alguna situación en particular que diga, ah, no, este no me calza, no me calza. Creo que estoy escuchando, estoy viendo en un lugar equivocado. A mí me ha pasado. Yo cuando inicié, empecé a escuchar a ciertos pastores y después me di cuenta de que no iba por el buen camino, así decirlo. Porque estaban distorsionando la Biblia, porque estaban distorsionando la enseñanza, porque se decían ser y llamados profetas y apóstoles y maestros y todo lo demás. Y lo que estaban enseñando no era lo que la Biblia realmente estaba diciendo. No sé si habrá alguien que tenga algún caso. Chicos, algo que a lo mejor quieran comentar.
¿Han tenido esa experiencia o han visto alguna vez a alguien que diga, no, este no, habla de Dios, pero no sé qué tan de Dios es? ¿Les ha pasado, no? O un texto fuera de contexto, por así decirlo. Hay varios. Hay muchos igual. La boca tiene poder. Claro. No, perdón. No, chicos, bueno, yo sé que igual han escuchado de aquellos falsos maestros o aquellos falsos pastores también, ¿ya? Cuidado, chicos, sobre todo a aquellos que están escuchando. Siempre es bueno preguntar, oye, ¿qué te parece tal predicador? Oye, ¿qué te parece tal enseñanza? Mira, sabes que estoy leyendo este libro, oye, sabes que he aprendido tal cosa. Y yo creo que siempre es bueno considerar aquello porque nos ayuda. Claro, Ahí yo ese es un caso en particular. Bien, Mati, él hace cosas que de repente el Señor dice, no es por ahí, no es así, no es la forma en que yo le enseñé, ¿ya? Así que ahí hay que tener cuidado, ¿ya? El Señor de partida es un Dios de orden, ¿ya? Es un Dios que ama, ¿ya? Y nunca va a hacer algo que obviamente afecte a sus propios hijos, ¿ya? Y que los ponga y los exponga, ¿cierto? A una situación en particular. ¿Puedo Sí, aportar? claro. Hay un canal cristiano que está en el cable, que es el Enlace TVN, es un canal muy conocido cristiano, que ahí pasan buenos mensajes de buenas predicaciones, pero por lo general ese canal no tiene muy buen filtro respecto a la sana doctrina. También hay predicadores que son muy por lejos de lo que realmente la Biblia enseña. Uno de ellos que tiene mucha audiencia es el apóstol, abro comillas, Guillermo Maldonado. Ya él lo escuchaba. Sí, O sea, él es como muy decreto, es muy... De hecho, cuando inició la pandemia, él decretó, cerró las puertas de la pandemia y la reprendió, ¿ya? No resultó su reprensión porque la pandemia continúa, entonces él es uno. Hoy día, por ejemplo, el famoso pastor Cash Luna, ¿ya? Que hoy día, yo lo he visto en algunas redes sociales y su mensaje está más centrado, está más ordenado, pero en un momento fue un fiel predicador de la prosperidad, Sí. entonces también había cosas un poco extrañas también en su enseñanza. Entonces, son pastores que hay que prestarle mucha atención a lo que dicen y aplicar mucho filtro. Claro, ¿Ya? sobre todo, chicos, cuando estamos escuchando una prédica, es siempre tener la Biblia en mano, saber de que, ya, se fue, no sé, a segunda de Pedro y está leyendo el capítulo 2 del versículo 18, pero no dice eso, o sea, porque el contexto que viene en los capítulos anteriores me está hablando de otro tema, o sea, yo creo que no me está hablando de manera correcta. Entonces, hay que ser sabios, ¿ya? Y hay que escudriñar la palabra. ¿Ya? No es que te digan a ti simplemente, oye, viene un terremoto. ¿Qué? Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando, ¿ya? En consideración siempre, porque hoy ustedes saben, o sea, podemos escuchar miles y tantas personas en este contexto, sobre todo hoy día que Internet te entrega ¿cómo es las news? ¿Cómo es? Fake news. Esas. Sí, las noticias falsas. Sí, y es de inteligentes también, chiquillos, siempre estar investigando, ¿ya? Lo primero que hay que reconocer, chicos, es a los falsos maestros, ¿ya? ¿Por qué? Vámonos a 2 de Pedro 2, 1 y 3. David, léeme. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Cómo vamos a reconocer los falsos maestros? Los profetas entre... ¿Qué? Sí, dale. 2 de Pedro 2, 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas, ¿sí? Sí, está bien. ¿Sí, estás bien? Está bien. Entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor
que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Así es. ¿Ahí Amén. era? Sí, súper. Dice, pero hubo falsos profetas, ¿cierto? Yo creo que en su Biblia también habla un título, ya dice falsos profetas y falsos maestros. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con aquellos? Distorsionan la palabra de Dios, ¿ya? Mezclan asuntos paganos con la Biblia. Ay, me pasé con una L, con la Biblia, ¿ya? Y contradicen, y contradicen la Biblia, ¿ya? En segunda de Pedro es bien importante. ¿A dónde dice? Asuntos. Perdón, dale, perdón. Ya. Dice, y habrá vosotros falsos maestros, mira, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son las herejías, chicos? ¿Alguien sabe qué son las herejías? ¿Alguien? Googlear. Google. ¿A lo que hay Google? ¿Qué es herejías? ¿Qué es herejías, chicos, para ustedes? ¿Nico? Falsa enseñanza, mentira. Súper. Que son destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, y ahí estamos hablando de la apostasía, ¿ya? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuidado, porque aquí dice que muchos seguirán sus disoluciones, aquellos falsos profetas, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, o sea, será, ¿cierto?, vuelto a su conveniencia, serán asuntos paganos, ¿cierto?, y van a contradecir la misma Biblia. Entonces, muchos seguirán disoluciones. Chicos, si lo dice la Biblia, es porque hay muchas personas que están siguiendo estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, y esta es nuestra gran labor como seguidores de Cristo, a no desviarnos y a buscar la verdad, ¿ya? Siempre buscar la verdad. La Biblia es nuestro manual de vida. Yo sé que muchas veces lo han escuchado, pero asegúrense siempre que lo diga la Biblia. Si hay alguien que predique, ¿ya? Siempre va a estar o tiene que estar la palabra de Dios, un texto bíblico que nos enseñe, que nos ayude, que nos exhorte, ¿ya? Que nos guíe, ¿ya? A estar cerca de Dios, nunca apartarnos de Dios, porque ese es el pecado, quiere apartarnos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Es acercarnos, quiere amarnos, quiere ayudarnos, quiere transformar nuestra vida para ayudarnos a hacer lo correcto, ¿ya? Entonces, si ocurren estas cosas es porque algo no está bien, es porque va a ser un mensaje, ¿cómo se dice? Distorsionado, pero muchas veces es más emotivo, es más emocional, ¿ya? Entonces, todos necesitamos una palabra de ánimo, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos da vida. Entonces, eso nos va a ayudar también a seguir creyendo, ¿cierto?, en lo que Dios dice en su palabra, y eso es importante. ¿Amén? Y, como segundo punto, dice, resiste la falsa enseñanza, ¿ya? Y aquí, obviamente, nos ayuda a nosotros, a lo que veníamos hablando, obviamente, a seguir conociendo a Dios, ¿ya? A estudiar la palabra de Dios, a esperar la venida de Cristo, a orar en el Espíritu y a ayudar a otros. Esta es la forma de que nosotros podemos darnos cuenta de que si existe una verdadera o una falsa enseñanza, ¿ya? Es para nosotros seguir conociendo a Dios, ¿ya? Pero estudiemos la palabra, insisto, siempre es bueno estar en el estudio bíblico, escuchando la palabra, ¿ya? Esperando la venida del Señor. Cuando habla de esperando la venida del Señor, ¿ya? Es de esta forma en que el Señor ha de venir, ¿ya? Lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, que otra persona diga que ha de venir, no sé, ¿de qué otra forma puede venir el Señor si no es bajando desde los cielos? ¿Surfeando? ¿Surfeando? En moto. Eso ya sería algo ridículo. A ella definitivamente ¿Qué? lo decía ¿Qué escuchando. dijiste, Mati? En moto. En moto. En moto, claro. Ya. O por Zoom.
a través de un No, pero mensaje. hay un montón de personas que se han hecho pasar por Jesús, ¿ya? O O sea, por existe iluminados. Hubo claro. un caso acá en Chile emblemático de Antares de la Luz, un hombre que, Ah, claro, que él decía ser una especie de iluminado y que terminaron sacrificando un bebé, ¿ya? Entonces, hay casos y casos de gente que se ha hecho pasar. Y bueno, el origen de la religión mormona también es José Smith, que prácticamente él se reconoce como un reemplazo a la figura de Jesús. Entonces, ahí hay hartas cosas. claro, que- cuando dicen que es el Mesías, que es el enviado, que es aquí, pero el Señor dice que no es la forma, o sea, no es de la manera en que Jesús va a venir por su iglesia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuidado con aquellas sectas, sobre todo, ¿cierto? Que se levantan en contra de la palabra de Dios. Ya, esta es la verdad. ¿Por qué es la verdad de Cristo? Ya, porque aquí hubieron hombres, ya, que estuvieron con el Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo, ya, que fueron iluminados, ¿cierto? Por Él mismo, o sea, entonces, eso es lo que nos compete a nosotros. Y lo otro importante, chicos, es cuando estamos orando en el Espíritu, ¿ya? Dios, ya, se pone en contacto con nosotros, ya, es como el cable a tierra que tiene con nosotros cuando nosotros oramos, ya, y Dios da respuesta, o sea, no es algo que quedemos con la duda y la incertidumbre si será cierto o no. Dios pone de su Espíritu en nosotros, entonces si lo tenemos, aprovechémoslo, saquémosle el jugo al Espíritu Santo. Y obviamente cuando hablamos de ayudar a otros chicos es cuando hablamos la verdad con aquellos que están desviados, por así decirlo, y están buscando en otros lugares. Por ejemplo, es muy común andar buscando en estas personas que leen las cartas, ya, que les digan que le lean la suerte, ya, entonces... es un tema en particular, sobre todo los gitanos se da cuando la chiquilla dice, hermano, te leo la suerte por unas monedas, más encima te piden plata para saber la verdad. Entonces ya. No sé si dentro del grupo hay alguna enseñanza que ustedes han escuchado y que les parezca un poco extraña o les presente dudas. ¿Ya? Yo creo que también este es el espacio como para que podamos conversar respecto a aquellas cosas que puedan significar de dudosa procedencia, ¿ya? Este es el espacio para hablar honestamente, y las preguntas es súper bueno tenerlas, entonces así las podemos ir conversando y resolviendo. ¿No existe alguna duda respecto a alguna enseñanza que a ustedes les genera alguna extrañeza, le haga un clic adentro que diga, no me parece muy bien, o si esto es así o no es así? ¿Tiene explicación o no explicación? ¿Creemos en esto o no lo creemos? Espacio abierto les dejamos por si hay alguno que considera que algo se puede consultar ahora. Mientras que piensan los chiquillos, es bueno dudar, chicos. Es bueno hacer un análisis para saber si es cierto o no. ¿Ya? Preguntarse, ¿lo dirá el Señor? ¿Ya? Pueden escribirlo en el chat también ahí. Es bueno, no es como recibir todo por acertado, ¿ya? Seamos sabios en ese sentido, ¿ya? ¿Sí? ¿Alcanzamos a hacer la actividad o no? Sí, 5 minutos, ya. Chicos, ¿cuántos son los chiquillos? ¿Detenemos la presentación? Sí. ¿Cuántos habimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero las chicas están juntas allá. Sí. Claro, tendría que ser del mismo grupo. Ya, muy bien. Los vamos a separar, yo creo que en 3. ¿Pero qué actividad va a hacer? Los tengo que separar en grupo. ¿Sí? Sí, y les voy a dar una pregunta a cada uno. Ok, chicos. Ya, ustedes están en 2 de Pedro 1. Ya, ok, 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Y la pregunta es, ¿por qué es crucial estudiar la palabra de Dios, confiar en ella y practicarla? Relacionado al tema de los maestros. Obvio. ¿Por qué es crucial estudiar la palabra de Dios, confiar en ella y practicarla?
¿Sí? Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Dale, Vamos al otro. nos vamos. Chao. Oye, Ah, ahora sí. bu. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué es importante conocer a Dios? Anote. ¿Por qué es importante conocer a Dios cuando las normas corruptas son presentadas como algo bueno? ¿Sí? Un informe de 3 páginas, por favor. Contextos bíblicos, Más por portada, favor. más portada. Y una conclusión al final. ¿Por qué es importante conocer a Dios cuando las normas corruptas son presentadas como algo bueno? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ahí, ¿Ya? cortito. Les quedan 2 minutos. No. Los dejamos. Sí. Era bien ser. Ahí sí. Ahora sí, súper bien. Ok. ¿Quién va a hablar? En segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Yo quiero escuchar al Samuel. ¿En qué grupo estaba el Samuel? ¿Quién tiene segunda de Pedro 1, 3 y 4? El Sam. Ok. Samuel, ¿por qué es importante conocer a Dios cuando las normas corruptas son presentadas como algo bueno? ¿Y qué hablaron ustedes? ¿Qué analizaron ustedes con respecto a eso? Repitamos la pregunta. ¿Te pregunto de nuevo? Sí. Ah, ya, ok. ¿Por qué es importante conocer a Dios cuando las normas corruptas son presentadas como algo bueno? Cuando lo malo lo llaman bueno. O sea, según lo que entendí, ¿Ya? Dios nos manda las verdades para que sepamos y discernamos entre lo bueno y lo malo. Y así huir de lo que es malo. Súper. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, 3, 4? Mati, ¿lo tení? Sí, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Súper. Mira en esta parte cuando dice, nos han sido dadas por su divino poder, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Más abajo dice, ¿para qué? Para habiendo huido de la corrupción, la falsa enseñanza, ¿cierto?, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ya? Entonces, súper bien, chiquillos, porque eso es importante para nosotros, saber de que aquello que llaman bueno hoy día es malo. Ya sabemos muy bien que hay muchas costumbres o culturas en este tiempo, o prácticas que se están haciendo, y te dicen, no importa, si da igual, no se ve malo, incluso aconsejan hacerlo, es necesario, es para que pruebe, es para que sepa de qué se trata en sí, ¿ya? Pero Dios dice que nos ha dado, ¿ya? Dice que nos ha dado de su divino poder y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿ya? Esperar, tener paciencia, ser prudente, ser sabio, inteligente. Dios ha de venir, tiene un propósito contigo, hay un camino para ti y una enseñanza. Amén. Y el segundo grupo dice, en segunda de Pedro 1, del 19 al 21. No sé quién lo va a leer y lo va a poder explicar. ¿Por qué es crucial estudiar la palabra de Dios, confiar en ella y practicarla? ¿Chicos? La Vane. Tu rostro lo dice. Dale.
Sí, yo no. Ya, no, yo voy a leer el texto, la Rayen va a explicarlo. No, Ya. yo leo el texto y la Vane lo explica. Ya. Al revés, no. Ya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, La pregunta era, ¿por qué es crucial estudiar la palabra de Dios, confiar en ella y practicarla? Ya. Porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra es segura porque es profética y además es como una antorcha que alumbra. súper. Excelente, literal, muy buena. Muy bien, sí, porque obviamente la palabra de Dios nos ayuda a saber qué es lo correcto y lo que no, ¿ya? ¿Cierto? La Fue palabra inspirada. profética, disculpa, la palabra profética más segura, ¿ya? Así que la profecía no es algo que se toma con liviandad ni así nomás. Yo profetizo porque quiero un mejor futuro, no. No, eso es un don de Dios y también hay que siempre apegado a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, no se decretan cosas para mi bienestar simplemente porque quiero andar bien, sino que simplemente, o sea, nos sometemos a la voluntad de Dios y a lo que dice la palabra. Así que, excelente con esa parte. Bien, chicos, esto es lo importante siempre de poder estar estudiando la palabra y saber qué es lo que Dios habla con respecto a esto mismo. No es que nosotros dijimos ya hablemos de los falsos maestros, ¿ya? Y démosle nomás y que caigan todos los que tengan que caer, ¿ya? Sí. Vamos a terminar. Y con esto... Voy a tener que compartir acá porque... Ah, tú hazlo. No, pero puedes hacerlo acá, ¿no? Porque... Ahí. ¿Acá? Sí. Súper. Ya, entonces, cuando el Señor nos habla, ¿cierto? En 2 de Pedro 1, 10 al 11, dice, hermanos, ya en tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ya, de lo que hemos creído, de lo que hemos escuchado en la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué cosa? Se puede confiar solo en las enseñanzas espirituales que siguen lo dicho en la Biblia, ¿ya? Todo lo que diga en la Biblia, chicos, es verdad, es puritita verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas nos pueden desviar espiritualmente, ¿ya? Nos vamos por otro rubro, buscamos otras prácticas y hacemos lo que no deberíamos hacer, lo que Dios nos ha enseñado a hacer. Si Dios dice, espera, ten paciencia, quédate quieto ahí, o el Señor dice no, o el Señor dice sí, o el Señor dice espera, eso es lo que debemos hacer, ¿ya? No lo que nos conviene a nosotros. Y cómo aprendamos a reconocer y a resistir, ¿cierto?, la falsa enseñanza, ¿ya? Como lo dijimos anteriormente, leyendo la Biblia, sabiendo que lo que Dios dice ahí es la verdad, ¿ya? Orando, ¿ya? Escuchando a verdaderos, ¿cierto?, maestros que hablan, enseñan la palabra. Uno reconoce a un buen maestro cuando hace reflexión y menciona la palabra de Dios. Es porque está sujeto, ¿ya? Es porque Dios le ha dado conocimiento y dice, no, enseñemos esto, porque Dios dice en su palabra. Y cuando no pide plata. No, ya, así que vamos, hay muchas cosas que aprender, ya, así que vamos a terminar orando, chiquillos, para que Dios también nos dé claridad. Esto es un tema muy importante para nosotros como hijos de Dios, que amamos a Dios, entonces queremos conocer la verdad de Dios, ya, entonces esto va a ser hasta que usted se muera y llegue a la presencia del Señor, y ahí ya obviamente vamos a estar en la verdad puritita, que vamos a estar en la presencia de Dios. Así que esto va a ser para toda la vida, chicos, porque se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. Entonces nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Voy ahí a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos, ya, junte sus manos, qué sé yo,
Haga un pequeño altar delante del Señor y oremos para que Dios nos dé sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias, oh buen Dios, por este día, la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar una palabra, que estemos apegados a tu verdad, que nada nos desvíe, Señor. Queremos ser sabios también, porque nos importa, porque queremos conocerte, porque queremos saber cuál es la verdad, cuál es el camino correcto, y eso está en tu palabra, en la oración, en la búsqueda, en la correcta enseñanza, en la buena doctrina, en lo que tú nos has entregado a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a discernir, a estar claros de lo que tú quieres para con nuestra vida, con nuestra familia, en el trabajo, en el estudio, Señor. Ayúdanos a ser fieles en lo poco. Queremos honrarte y amarte, porque sabemos que tú tienes la verdad y la única verdad en este mundo. Que nada nos desvíe, Señor, y ayúdanos a serte fiel en tu palabra y en tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.